Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... 18:25. En este momento hacemos contacto con el abogado Andrés Is, exministro de Trabajo, para hablar sobre este tema que preocupa. Sin duda es algo que ha sido interpretado como el retorno de la llamada burocracia dorada, beneficios que han sido concedidos por parte de un juez del Cantón Rocafuerte en Manabí a favor de los comités de empresa de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Ya les damos detalles sobre este tema que conoce muy bien el exministro de Trabajo, Andrés Is. Abogado Is, muy buenas tardes. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenido. Buenas tardes, Fausto. Muchas gracias por la invitación y concuerdo con tus palabras. Es un tema muy preocupante, es un tema donde evidentemente ha habido un abuso muy grande de las garantías constitucionales que puede utilizar un juez en casos específicos que no aplicaban a este caso. Y también es muy preocupante por el precedente de cómo los recursos públicos van a terminar siendo mal utilizados, generando cargas adicionales que no les corresponden a las empresas públicas o a las entidades públicas en favor de funcionarios administrativos que tienen ciertos privilegios, ciertos beneficios ya establecidos de por sí en la ley. Exactamente, y para que un poco contextualizar y para que quienes nos escuchan y nos ven en este momento a través de nuestras plataformas lo puedan comprender mucho mejor. Lo que ha hecho este juez del Cantón Rocafuerte, el juez Luis Tuquerres, ha hecho básicamente ha aceptado una pretensión de que se les incluya a todos los servidores de la empresa, en este caso CNT, incluiría a más de 4.500 trabajadores dentro del contrato colectivo, lo que por constitución, de acuerdo a la Constitución, es lo que está prohibido. No está permitido que los servidores públicos estén acogidos por el Código del Trabajo, y esto ha hecho el juez. ¿Es así, verdad? Así es. La ley es sumamente clara, estimado Fausto. ¿Quiénes pueden celebrar un contrato colectivo? Los trabajadores sujetos al Código del Trabajo. Lo que busca la normativa es que se le dé una protección adicional o condiciones adicionales que les beneficien a estas personas que normalmente están en una condición un poco más desfavorable que el empleador dentro de una negociación. Pero la ley también es muy clara. Estos contratos colectivos no pueden ser aplicados a personal administrativo de instituciones públicas, a personal directivo de instituciones públicas, y por lo tanto no tenía ningún asidero, un pedido para que se les meta dentro del mismo saco a los trabajadores que sí tienen el derecho y a los funcionarios públicos que no lo tienen. Pero además, las normas son sumamente claras en cuanto a cuáles son los caminos de discusión de los contratos colectivos, y definitivamente una acción de protección no es aceptable bajo ningún punto de vista. Un estudiante de primer año de Derecho le podría dar esta misma respuesta que el juez de Rocafuerte no ha sido capaz. No se puede, a través de una acción de protección, intentar discutir un contrato, discutir derechos relacionados con un contrato colectivo y, peor aún, involucrar contra norma expresa dentro de este contrato a personas que no tienen absolutamente nada que hacer dentro de una discusión colectiva. Y en eso coinciden algunos constitucionalistas también que hemos consultado sobre este tema. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de que esta decisión tomada por el juez se aplique? Porque de todas formas, al no tener efecto suspensivo la apelación que ha presentado ya la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, los actuales directivos, la gerencia actual ha presentado la apelación, han informado de forma verbal en el mismo momento en el que se escuchó la resolución, pero esto no tiene efecto suspensivo, con lo cual la consecuencia inmediata implica que todos estos trabajadores que ahora están acogidos al contrato colectivo reciban algunos beneficios, entre ellos, por ejemplo, la retroactividad de beneficios como pago de uniformes, pago de almuerzos y algunos bonos adicionales desde el 2009 hasta esta parte. 13 años de retroactivo para incluso quienes seguramente salieron entre el 2009 y esta parte. Yo espero que el Tribunal Provincial, que es ante el cual se apela a una acción de protección, tenga la sensibilidad y el sentido de urgencia de tratar esto de manera inmediata, y además la integridad para revocar la decisión del juez de primera instancia. Porque las consecuencias de esto son sumamente graves. Primero, el precedente que se genera. Si es que nosotros incluimos al cerca de 500,000 de funcionarios públicos que existen entre el gobierno central,
las otras funciones del Estado, y aquí ni siquiera estoy metiendo aquel personal de los gobiernos autónomos descentralizados. Eso va a ser una carga imposible de sostener si es que a todos se les da las mismas condiciones de los contratos colectivos que existen en el sector público. Aquí, Fausto, de lo que se trata además es de el buen uso de los recursos. Los recursos públicos tienen que ir destinados a las personas que más lo necesitan, a las personas que necesitan servicios, a los que necesitan salud, educación, seguridad, que además los servicios se vayan profundizando, por ejemplo, en zonas rurales, en las cuales ni siquiera se tiene cobertura en el caso de CNT. No pueden ser utilizados de manera arbitraria y contrario a derecho, y de una manera contraria a derecho, para beneficiar a unos pocos, que es lo que se está queriendo hacer en este caso. Efectivamente, no hay un efecto suspensivo de la apelación, y esto para quienes nos escuchan que no sean abogados, lo que quiere decir es que la decisión de este juez de Rocafuerte se mantiene vigente hasta que el Tribunal Provincial lo revoque o eventualmente la Corte Constitucional en una acción extraordinaria de protección. Por lo tanto, los efectos son inmediatos y son graves. Ahora, ¿qué también debería pasar, Fausto? Debería pasar que la Judicatura inmediatamente investigue este caso, investigue al juez y sancione, siguiendo el procedimiento adecuado, sancione a un juez que o es absolutamente ignorante de lo que dice la ley y de lo que ha dicho la Corte Constitucional en varias decisiones, o existe alguna cosa turbia detrás, pero claramente este no es un simple error, o no es un error de interpretación. Aquí hay un problema muy serio de fondo que tiene que ser atacado de manera directa para cuidar el dinero de los ecuatorianos, para cuidar el debido proceso y además para que estos precedentes no se marquen hacia otras funciones del Estado. Se ha dicho aproximadamente que el egreso sería no menor a $45 millones producto de estos beneficios con carácter de retroactivo. Y también lo último que quisiera abordar es la cláusula de estabilidad laboral que establece el contrato colectivo, lo cual aplicaría para toda la nómina, prácticamente toda la nómina, con excepción de los de libre remoción de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Esto de alguna forma también complicaría las finanzas de la CNT, tomando en cuenta que quienes hayan salido entre el 2009 y esta fecha podrían demandar este pago de la cláusula de estabilidad, que son 48 remuneraciones. Y entiendo que esos 45 millones a los que hace referencia Fausto no incluyen los 48 meses de estabilidad. Exactamente, no incluyen. Para los trabajadores y funcionarios. Solo son beneficios como el tema del pago de los uniformes y alimentos y tal. Correcto, beneficios retroactivos. Por lo tanto, el número puede ser muchísimo más grande o es muchísimo más grande, y por lo tanto el riesgo inclusive para la supervivencia de la CNT está ahí. Nuevamente, esto es algo que tiene que preocupar a todo el mundo, más allá de los temas urgentes de coyuntura. Aquí hay un tema de fondo, y el tema de fondo es que los recursos públicos son recursos de las personas que más lo necesitan. Son de todos, pero especialmente de los que más lo necesitan. El Estado no es un saco sin fondo, al cual se le puede seguir sacando dinero, olvidándonos de las obligaciones que tenemos como sociedad en muchísimos sectores. En los mismos temas laborales, 3 de cada 10 personas con un empleo adecuado. Esos recursos tienen que servir, entre otras cosas, para ayudar a formar a los trabajadores del futuro, para ayudar a darles herramientas, para ayudar a generar las condiciones adecuadas en el país, para que exista inversión y por lo tanto exista empleo adecuado, para que mejoren de una vez por todas los índices a favor de las mujeres, de los jóvenes. A todas esas personas se les está afectando con este tipo de decisiones. Nuevamente, estamos hablando de una sola empresa, pero si este precedente queda marcado, se va a extender de manera inmediata a todo el sector público. Eso se los doy por firmado. Por lo tanto, no está en juego solamente el patrimonio de la CNT, no está en juego solamente la estabilidad de la CNT o los servicios que la CNT deje de dar por esta decisión, sino también las consecuencias que como dominó van a comenzar a caer en el resto de instituciones. Tal cual, y esto habría que entonces multiplicar por todas las empresas públicas si es que así se mantienen las decisiones judiciales. Ya sabemos que en otras empresas se han dado decisiones incluso de segunda instancia con las mismas características. Abogado Is, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Fausto, y muchas gracias por el interés además en este tema.
algo tan importante para todos. Gracias. Ha sido el abogado Andrés Isch, exministro de Trabajo, hablando sobre esta sentencia polémica que da beneficios desproporcionados a favor de empleados de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, sin dejar de lado también que otros beneficios que constan en la contratación colectiva son, por ejemplo, que se descuente a todos los empleados, a todos los servidores de esta empresa, y podría aplicarse a otras empresas públicas el 1% de la remuneración. ¿Para qué? Para los beneficios de los comités de empresas. ¿Qué hacen con ese dinero? Pues ya les consultaremos en otro momento cuando nos acepten una entrevista. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.